Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Expreso Cabezón, un espacio donde queremos hablar de lo que es el propósito, la ética y cómo éstas influyen en las necesarias transformaciones a nivel individual, a nivel cultural como sociedad. En este capítulo, yo personalmente estoy muy entusiasmado y agradecido de contar con una profesional destacadísima a nivel nacional y a nivel mundial, diría, y que es una persona que además ha sido muy valiente y ha abierto mucho camino a muchos profesionales que hoy en día también tienen toda la esperanza de seguir profundizando y construir un mejor futuro. Ella se llama María Teresa Ruiz. Ella fue la primera mujer que estudió astronomía en la Universidad de Chile y también que estudió astrofísica en la Universidad de Princeton. Y quisiera también, de todos los reconocimientos y premios que ha tenido, destacar dos que en particular son muy potentes. El primero es el Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile y el segundo es el Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencia. Son dos reconocimientos, dos premios que creo que hablan de su trayectoria y estoy muy orgulloso y agradecido de contar con María Teresa. María Teresa, ¿cómo estás? Gusto saludarte en este Expreso Cabezón. Súper bien, Jorge. Encantada de conversar contigo después de un tiempo tan largo sin vernos. Exacto. Bueno, y pandemia de por medio también. O sea, hay que por eso, pues, pandemia. De hecho, si me encuentras media carraspera es que me dio COVID hace poco y una de las cosas que me quedó es un poco de bronquitis. ¿Cómo te has sentido igual? Bien, pero de repente como que toso y algo hizo ahí en los bronquios que todavía no se termina de ir. Doble mérito que esté acá y muchas gracias, María Teresa, de verdad. Y quería, con todo lo que te ha sido conocida y todo lo que has escrito y también todo lo que te ha tocado gestionar, quería partir por hacerte una pregunta que es básica, pero para nuestra audiencia, porque cuando hablamos de transformaciones, yo le doy siempre una connotación positiva y tiene que ver con la necesaria elevación de conciencia que necesitamos como sociedad, de entender y tener mejor perspectiva para hacer juicio. Entonces, lo primero tiene que ver con preguntarte por qué la astronomía como ciencia es importante para nuestro mundo. Bueno, hay distintas maneras de responder eso. Muchas veces gente un poco más pragmática, normalmente gente en el ambiente más bien de empresarios, así, que me preguntan, ¿y para qué sirve la astronomía? Y uno puede dar, pero una infinidad de ejemplos en que, haciéndose preguntas que parecieran lo más inútiles que hay, resulta que se terminan resolviendo problemas tremendamente prácticos e importantes para la humanidad. No sé, para mencionar nomás, un astrónomo australiano que estaba estudiando cuasares necesitó poder distinguir la emisión de radio que llegaba de estos distintos cuasares. Son agujeros negros gigantes que están absorbiendo material y que se encuentran normalmente en el centro de las galaxias. Y ¿cómo se llama? Y él inventó el Wi-Fi, pues, cómo hacer eso. Y de hecho se hizo millonario, tuvo una empresa, y después dijo, ya listo, y esto no me gusta tanto, me voy a volver a la astronomía, y sigue siendo astrónomo. Entonces, la resonancia magnética, que también fue un tema que le desveló a un astrónomo holandés que en el año 40 del siglo pasado quería poder observar el hidrógeno en el universo. Resulta que el hidrógeno no sabía cómo observarlo porque el hidrógeno no emite en las longitudes de onda que se podían observar. La cosa es que finalmente dijo, no, sí hay una manera y se puede observar en 21 centímetros, que es una longitud de onda muy larga, pero eso no tenemos cómo hacerlo. Bueno, después salieron los radioobservatorios, las antenas,
y con eso sí se puede observar, y se encontró que el universo estaba lleno de hidrógeno, en nubes de hidrógeno. Pero la gracia es que hubo un físico norteamericano por ahí que dijo, ay, esto puede servir para observar los tejidos blandos del cuerpo que están llenos de agua. Porque las radiografías son impecable para ver los huesos y eso, pero si uno quiere observar el hígado o otras partes del cuerpo que son más bien tejidos y que están llenos de agua, tienen mucho hidrógeno. Y resulta que inventó la resonancia nuclear. Y yo creo que Wow. ha sido un tremendo avance en el diagnóstico de medicina, una herramienta. Y todo eso partió con un pobre hombre que estaba allá en Holanda sin poder dormir pensando cómo observar las nubes de hidrógeno. Entonces, eso te digo que, pero esa no es la respuesta. O sea, yo puedo dar muchos ejemplos con eso, pero no es la respuesta. La respuesta es que nosotros como seres humanos, como especie, es importante que sepamos cuál es nuestro hábitat. O sea, si los colonos de siempre, ¿no? Cuando llegaban a un lugar, lo primero que hacían era explorar el lugar donde estaban para saber cuáles eran las posibles problemas con que se podían encontrar, dónde están las riquezas, dónde está... Bueno, eso lo seguimos haciendo. Los seres humanos hemos sido exploradores de siempre y curiosos, gracias a Dios. Entonces, tenemos que conocer cuál es nuestro universo. Y eso ha sido muy de la mano de la tecnología, porque como persona difícilmente podemos salir del planeta, pues ves toda la plata que se gasta y toda la preparación que hay que hacer para ir ahí nomás, a la vuelta a la esquina, a la luna. Sin embargo, con nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra creatividad, hemos sido capaces de explorar todo el universo, o mucho del universo, y armados con la tecnología que se ha ido desarrollando y la física, hemos podido llegar a bien cerca del comienzo y poder armar teorías que son como maquetas, así, que uno dice, esto debe haber sido como así. Y para confirmar esas teorías uno dice, ya, pero si esto era como así, quiere decir que si yo miro acá un poquito más lejos del comienzo, debería haber esto. Y si lo ves, bueno, esas cosas empiezan a validar las teorías. El comienzo del universo todavía está en discusión. Bien difícil acercarse a esa parte. El famoso Big Bang. Exacto, del Big Bang, que como tú lo quieras llamar, nosotros le pusimos así. No sé si es tan buen nombre, porque el Big Bang, o el King Kong, como decía mi nieto, oye, con chiquisito, oye, exquisito. King Kong, Big Bang, lo mismo. Encontré yo que se encuentra que eso no es muy bueno, porque Big Bang te da la idea de una explosión, ¿verdad? Claro. Pero una explosión ocurre en un espacio preexistente. Y resulta que, y aquí sí que es cuando uno empieza a pedirle lo imposible al cerebro humano, en ese momento se crea el espacio y se marca el inicio del tiempo. Entonces, no se vale que te digan, ay, ¿qué había después? No había nada, porque no había tiempo. Tampoco había espacio. Y ahí, bueno, cada uno se las arregla como puede para entender eso. Y en realidad yo creo que no hay que entenderlo. María Teresa, por lo menos con nuestro cerebro no lo entendemos. Y yo me acuerdo, hay un dato que a mí me quedó súper grabado cuando me tocó verte exponer, que no sé si estoy en lo correcto, pero que solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay 100.000 millones de estrellas. ¿Es correcto eso? Totalmente correcto. Y probablemente más, porque hay algunas que se esconden atrás de nubes moleculares oscuras y qué sé yo. Pero es más o menos eso. Y en el universo hay más de 100.000 millones de galaxias. Así que imagínate todas las estrellas que hay. Y eso es muy potente porque, ¿Sí? Bueno, el universo cuando partió tenía puras partículas fundamentales, quarks y una sopa de cosas raras. Y al poco rato, al minuto, se formaron núcleos de hidrógeno y por reacciones nucleares, porque estaba muy caliente el universo ahí, se formó el núcleo de helio. Y un poquito de litio, un poquito de berilio, de elementos así, pero casi nada.
lo que más se hizo, se formó 75% hidrógeno, 25% helio. Ya. Y de ahí en adelante parte la evolución del universo, formando estrellas. Hay grumos de materia que colapsaron por su propio peso, así se desploman, forman estrellas. Y las estrellas, por reacciones nucleares, en el corazón de cada estrella hay un horno nuclear que está fabricando elementos más complejos a partir del hidrógeno y del helio. Y así se formó el carbón, el oxígeno, el nitrógeno, el fierro y todos los elementos que conocemos. Bueno, en el corazón de las estrellas se fabrica hasta el fierro, que eso es lo que fabrican estrellas como nuestro Sol, que son pequeñitos. Pero estrellas que son como 10 veces más masivas que el Sol, esas tienen una vida distinta, terminan al final como una explosión de supernova, una explosión pero súper potente, y en esa explosión misma, la energía de esa explosión forma los otros elementos más complejos que el hierro, como el cobre, como la plata, el oro, el platino, hasta el uranio. Así que para que estemos conversando aquí este día, en esta amena intercambio, tiene que haber habido muchas estrellas que nacieron pequeñitas y que fabricaron carbón, nitrógeno y oxígeno, y muchas estrellas más masivas que fabricaron todos los otros elementos y que al morir explotan o empiezan a eyectar ese material hacia afuera y se forma una nueva generación de estrellas que ya tenía todos esos elementos. Y el caso de nuestra estrella, el Sol, no es una estrella de primera generación, el Sol y nosotros, porque se formó todo el sistema solar al mismo tiempo, recibió la herencia de probablemente, siempre he dicho que el Sol tiene una mamá y una abuelita y una bisabuelita, porque hay todo somos herederos de una estirpe estelar, una estirpe de estrellas que fueron entregando material, y no una ni dos, fueron probablemente muchas estrellas que contribuyeron a esta mezcolanza de la cual se formó el Sol, que ya tenía todos los elementos que conocemos. Qué increíble. Entonces, Eso a mí es nuestra historia, eso es lo potente. Sí. Sí, y eso justamente, María Teresa, es con lo que a mí me pasaba, que te da como que te pone en un lugar, es como que te da humildad de alguna forma, porque te dice, wow, todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y lo enorme, lo gigante que es, que en el fondo uno se da vuelta y dice, bueno, entonces tenemos una misión como especie, como humanos, de construir un mejor futuro en este contexto tan amplio, tan grande. Somos súper pequeñitos y todavía podemos, ¿no es cierto?, relacionarnos, construir juntos, colaborar de mejor forma. Tiene que ver también con el amor. ¿Y por qué te comento esto, María Teresa? Porque también, bueno, cuando nos conocimos y cuando hemos hablado, yo también te he visto, te he seguido, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, una frase que yo ocupo arte, me encanta, que la simpleza, la máxima sofisticación. Y tú eres una persona que es capaz de exponer estos temas en simple, ¿no es cierto? Que un niño te puede llegar a entender. Entonces, creo que ahí hay un elemento de explorador, de ser valiente, sí, como tú fuiste la primera mujer en estos estudios, en romper estas barreras, en romper estos paradigmas. Pero también hay un tema que se conecta, que a veces nosotros segmentamos a las personas. Entonces, no, la María Teresa científica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol ha cumplido el arte, si es que ha cumplido algún rol para ti, en tu desarrollo de carrera, en este camino que tú que ha sido una inspiración para tanto? Bueno, el arte estuvo presente en mi vida desde que nací, porque mi padre estudió en el Bellas Artes y después se dedicó como contador, pero él siempre fue muy artista y en casa siempre había un rinconcito, una pieza chica, esas piezas de guardar o lo que sea, que se transformaban en su taller. Y hacía pinturas al óleo, muy, muy, muy detalladas, muy figurativas. En general, cosas pequeñas, así. Y que no dejaba a nadie que entrara a su taller. Le encuentro toda la razón, porque yo cuando me dedicaba a pintar o a hacer cosas así, me carga que haya gente que empieza, oye, y me da la impresión que ese brazo está como más largo que este otro, ¿ah? O ¿por qué le pusiste tan azul? Me carga que me hagan comentarios de ni que lindo ni que feo, nada. Y yo creo que a mi papá le pasaba lo mismo. Entonces me dejaba que yo lo observara pintar siempre que no hablara.
ni me moviera ni respirara, más o menos. Entonces yo me sentaba como una verdadera momia, así sin moverme, y me encantaba el olor a los óleos, el olor a todas las cosas. Y me encantaba ver cómo aparecían así estas imágenes así como mágico casi. Y él me enseñó a pintar, a dibujar desde chica. Entonces uno como niño chico lo único que quería es hacer feliz a los papás, pues mostrarle, mira papi, mira lo que hice. Entonces él me dejaba como tarea de perspectiva y punto de fuga y cosas que yo creo que ningún niño de 5 años lo maneja, pero yo sí, porque mi papá no me retaba, pero me criticaba mucho cuando yo hacía esas cosas medias naivas, así como sin profundidad, etc. Me explicaba cómo hacerlo. Así que el arte fue parte de mi vida siempre. En el colegio siempre me ganaba los premios de arte, y después me dieron una beca. En algún momento cuando estaba como en segundo medio, yo creo, tercero medio, porque alcancé a ir como 3 años, al Instituto Cultural de Las Condes, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ese que está ahí en Apoquindo. Okay. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí hacía clase Carmen Silva y Tom Dashcam. Y Carmen hacía las clases de naturaleza muerta, y Tom, que era su marido, hacía cuerpo humano, desnudo. Había una señora que tenía toda la paciencia de ir a posarnos ahí un frío, me acuerdo, porque las clases eran como a las 6 de la tarde y en invierno, pucha, que hacía frío. Y después, cuando ellos se fueron a Estados Unidos, quedó Claudio Di Girolamo en esas clases, así que también tuve clases con Claudio. Y cuando llegó el momento de dar la prueba para entrar a la universidad y decidirme, me acuerdo que yo decidí entrar a la escuela de ingeniería porque quería estudiar en ese momento ingeniería química, que era lo que me parecía como más científico. Yo no tenía idea que existía la facultad de ciencias. Y estaba un poquito desilusionada porque me di cuenta que era más bien química industrial, más que investigar la naturaleza de la materia. Y ¿cómo se llama? Y ahí, bueno, me encontré con la astronomía, que me llevó hacia este otro lado, que fue tratando de escaparme de seguir en esa onda. Decidí. Ahora, en esos momentos me agarraron y me hicieron una encerrona, Claudio Di Girolamo, con el director del Instituto Cultural de Las Condes en ese momento, señor Arangui. Y ya no me acuerdo, creo que estaba la Carmen y Tom, para decirme que me tenía que dedicar al arte, que eso era lo mío, que no podía ser que yo me dedicara a esto otro. Y ahí conversé con mi papá, me acuerdo, que nunca lo escuchaba mucho, pero esa vez sí lo escuché, tal vez porque quería hacer eso. Y le dije, oye, ¿qué te parece? Entonces mi papá me dijo, mira, porque él lo había pasado mal desde el punto de vista económico, con su arte, porque finalmente terminó haciendo diseño de muebles y cosas así, que no le pagaban muy bien y era bastante precaria la cosa. Y me dijo, mira, si tienes otra manera de ganarte la vida que te guste y que te haga feliz, sigue ese camino y guarda el arte para ti, pues, y así puedes hacer lo que tú quieras. Porque lo que mi papá resentía es que él lo hacía hacer cosas, digamos, no diseñar esto, hacer una propaganda para el diario, que en esa época no había computadores, y los hacía con tinta china. Decían, esto es lo más latoso del mundo, no es arte. Entonces, es lo que hice. Y ahí entre medio encontré la astronomía, que es al menos tan emocionante como el arte. Así que fue un hallazgo maravilloso. Y el arte siempre me ha seguido en la vida, siempre. O sea, siempre cuando estaba en Princeton estudiando para los Generals, que son esos exámenes en que te preguntan, pero de todo, te revuelcan. Yo me acuerdo que me dedicaba a bordar y a pintar retratos de gente, como para relajarme. Hice un cuadro de mi familia porque sentí que necesitaba su apoyo. Los tenía todos ahí casi en tamaño natural ahí en el muro de mi casa. Entonces siempre el bordado y la pintura, el arte, ha sido parte de mi vida.
pero tal como me pidió mi papá, es mío y no necesito de eso para comer. María Teresa, y en línea, ¿no es cierto?, con lo que ha sido como integrar esta parte del arte y con lo que es el poder escribir y comunicar. A propósito de tu último libro que habla del sol, entonces te quería consultar y pedir que nos puedas explicar por qué te nació escribir este último libro y qué es lo que te mueve y cuál es el mensaje que todos los que nos están escuchando deben también poder profundizar. Bueno, el Sol es una estrella, es la estrella más cercana. En realidad, técnicamente hablando, nosotros vivimos dentro del Sol, dentro de las capas más externas del Sol, de la corona, la parte más lejana. Es decir, el Sol se extiende por todo el sistema solar, si tú quieres, su campo magnético, sus partículas que eyecta, todo el sistema solar. Así que por supuesto que nosotros estamos ahí en medio de eso. Pero además el Sol se ha portado re bien con nosotros, ¿no? Porque nos ha dejado evolucionar por un montón de millones de años para poder llegar a donde estamos hoy día, a ser una especie que ha prosperado hasta el punto de desarrollar una conciencia e inteligencia superior, que todo eso requiere tiempo. Y que muchas de otras estrellas no nos hubieran dejado hacer eso porque no habían muerto antes, porque las estrellas suelen tener exabruptos, ¿no? En que eyectan material, llamas, cosas que sería imposible la vida de ninguna especie en esas condiciones. Pero el Sol es más tranquilito. Y lo que sí tiene un periodo de actividad que tiene como 11 años, pero digo cómo porque a veces 7, a veces 15, a veces se ha tomado un descanso como por 2 o 3 décadas o más, pero normalmente cada 11 años se pone muy activo y después baja. En esa actividad el Sol nos ataca con una serie de artillería que en general a la vida misma directamente no nos afecta mucho, pero afecta, por ejemplo, la tecnología. Es fatal para la tecnología. Y como nuestra vida hoy la hemos transformado en algo que depende de la tecnología, entonces sí nos afecta. ¿Esas son las famosas tormentas solares? Las famosas tormentas solares, que además nadie las entiende mucho, que a veces vienen toda la artillería junta, a veces viene una nomás, a veces, y como que entender bien cómo se originan y cómo poder a lo mejor predecir un poco, que es lo que estamos haciendo ahora, digo yo, la astronomía, tratan con muchos satélites que están observando el Sol para ver en qué momento podría venir una gran tormenta solar. Porque esas tormentas tienen primero te tira rayos X, pero fuertísimo. Esos normalmente afectan mucho la atmósfera, la ionosfera, producen reacciones químicas en el nivel de la atmósfera y la ionosfera. Y también si logran traspasar eso, también afectan plantas y cosas en la Tierra. Y eso llega muy rápido porque es velocidad de la luz, así que se demora 8 minutos en llegar, que atraviesa los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Después vienen partículas, chorros de partículas, pero a muy alta velocidad. Cuando digo partículas son electrones y protones sobre todo, pero hay de todo, ¿eh? Entre medio neutrones y partículas de fierro, de otros elementos. Pero los principales son electrones y protones. Y esas partículas son como realmente un chorro, pero muy, muy energético, y que eso afectan los chips, por ejemplo, los circuitos pequeños, les roban electrones y los dejan así. A veces esos chips están en aviones o en instrumentos satélites y los dejan inoperantes. Muchas veces pasa que con un chorro no pasa nada, pero si ya tienes 10 chorros ya te deja como colador el chip y ya no empieza a no funcionar. También tenemos, y lo peor, y lo más dañino son las
las eyecciones de materia de plasma solar. Plasmas que son campos magnéticos, líneas de campos magnéticos que son como chorros de plasma que están guiados por los campos magnéticos del Sol, que llegan a todo el sistema solar y si nos achuntan a nosotros de la Tierra, resulta que nos desconfiguran todo nuestro campo magnético, que es como un escudo que tenemos que nos defiende de las partículas que tira el Sol y partículas que vienen del resto del universo. Ahí queda ese escudo se abre entero, queda todo patas para arriba y esas partículas, esos chorros, entran hasta la superficie de la Tierra y producen corrientes inducidas, una de las cosas, corrientes inducidas a nivel de superficie de la Tierra. Y esas corrientes inducidas, se encontró el primer caso en los 1850 y tanto, te derriten los cables eléctricos, Wow. cocinan las plantas de energía. Por ejemplo, hubo una en Quebec en el 89 que una central hidroeléctrica quedó. Hay unas fotos de los transformadores que son una cosa así, un carbón, ¿no? Satélites a la NASA le han cocinado como, no sé, cientos de satélites hasta que se dieron cuenta de que hay que hacer algo y hoy día tienen ciertos sistemas. ¿Perdón? ¿Y podemos tomar, digamos, medidas para poder prevenir Es que como no saben, sí, los de la NASA ya saben y casi todos los constructores de satélites ya saben, ¿eh? Y están, ahora no es que salgan así, cero falta, pero... Y esas también, si hubieran astronautas dando vueltas y les llega una de estos, también tienen su manera de protegerse, ¿eh? Como unas habitaciones pequeñitas forradas en plomo que te defiende por lo menos de las partículas que vienen. Pero te pueden echar a perder todo el sistema de navegación, ¿te fijas? Los GPS dejan de funcionar. Entonces, creo que ahora en el 2017 hubo una de estas llamaradas y te fijas como que no lo cuentan, ¿sí? Hubo como 30 aviones que tuvieron que hacerlo, ¿cómo se llama? Aterrizar a mano porque los GPS ya no servían. Entonces, incluso un conato de guerra mundial en la época de la Guerra Fría, porque en Estados Unidos se encontró que los radares del sistema de defensa del Atlántico Norte no estaban funcionando. Y pensaron que eran los soviéticos que le habían hecho alguna maldad. Pero claro. Y resulta menos mal que habían unos astrónomos que estaban observando que el Sol está emitiendo una cantidad de radiofrecuencias inusual. Y cuando ya Lyndon Johnson creo que tenía el dedo puesto arriba del botón para dar el ya para que lanzaran ahí una lluvia de nuclear, le dijeron, no, mire, si este es un problema que hay con el Sol. Así que nos salvamos de una guerra nuclear gracias a que alguien estaba mirando el Sol, midiendo el Sol y supo que eso era así. Increíble. Y como te digo, por muchos años se ignoró esto, pero ahora ya le están tomando asunto porque dependemos de la tecnología para todo. Entonces yo cuando estábamos escribiendo yo ese libro, estábamos en plena pandemia. Entonces yo decía, si en este momento el Sol nos hiciera una maldad y que el máximo va a ser como el 2024, así que para allá vamos, resulta que nos quedaríamos todos incomunicados, ¿no? O sea, sería como más guardado e incomunicado. Claro, imagínate en negro, así, ¿no? Oh my God, claro. Así que por eso que yo sentí que era como urgente mostrarle, porque ahí yo también cuento alguna selección de todas las cosas que nos ha hecho el Sol, ¿eh? Y que no... Muchas veces me da risa cuando empiezan a alegar contra las distintas empresas de comunicaciones que, se cortó el WhatsApp o se cortó el no sé qué, y que la tele no me funciona y llamé a la empresa y no vienen. Y yo me voy así a ver, porque hay lugares donde dan las alertas del Sol y son alertas de interrupciones no muy largas, pero que interrumpen las comunicaciones. Son reales. Sí, qué increíble. María Teresa, y ya que vamos cerrando, tú sabes que el Expreso Cabezón es una píldora. Muy rápido. Cortito.
te quería consultar por algo a propósito de lo que hablábamos de un poco de lo que son las transformaciones, pero también a propósito de cómo logramos seducir a las nuevas generaciones. Y entiendo que en este momento se está construyendo en Chile, que somos privilegiados, ¿no es cierto?, por nuestra geografía, para poder tener, para poder mirarla y conocer un poco más del mundo que tenemos hacia afuera, como hablábamos. Y se está construyendo el telescopio más grande del mundo en Chile en este momento. Creo que se llama ELT, algo... Sí, Extremely Large Telescope, debe ser. European Telescope. Mira, me prometieron que le iban a poner un nombre bonito, no te preocupes. Ojalá que ocurra porque es un nombre muy feo. Y seguro que le van a poner el nombre de alguien o de algo. ¿Y por qué es importante que se esté haciendo esta inversión tan relevante en nuestro país? Mira, nosotros somos un país relativamente pobre, o más que relativa, y que no se podría dar, pero para nada, el lujo, entre comillas, de invertir los miles de millones de dólares o euros en instrumentación astronómica que nos permite observar el universo, entender lo que hay, descubrir nuevos conocimientos, ir empujando los límites del conocimiento, porque es una cantidad de dinero inimaginable para nuestra economía. Pero aquí tenemos todas las potencias tecnológicas del mundo instalando su telescopio gracias a que tenemos una riqueza natural que son nuestros cielos ahí en el norte, que son muy claros, que son muchas noches despejadas, muy estable la atmósfera. Y también, y eso sí que no lo esperaba yo, tenemos esa zona de Chagnantor que está al este, la cordillera de San Pedro Atacama, que está a más de 5.000 metros de altura, o sea, ya con eso pasamos como la mitad de la atmósfera, para poder observar en ondas de radio, en ondas milimétricas y submilimétricas, que nos muestra otra cara del universo. El universo emite en todas esas ondas, y esas ondas son absorbidas por el vapor de agua. Pero entonces ahí arriba, incluso si hay nubes, son nubes de hielo, y no son transparentes a esta luz. Así que Chile en ese sentido tiene una riqueza natural extraordinaria. Creo que hemos sido sumamente inteligentes en poder potenciar eso a nuestro favor, ¿no? Porque estos lugares se han ido desarrollando, estos observatorios, y gracias a eso muchos se han creado empresas incluso, y han instigado a los chicos, a los jóvenes, a dedicarse a estas áreas, no solo a la astronomía, sino a la computación, que es necesaria para esto, ¿no? Las grandes bases de datos, por ejemplo, uno de los telescopios que está ahí en La Serena, al interior del Valle del Elqui, el Vera Rubin, ese va a estar observando el cielo en permanencia y va a producir como 30 terabytes de datos por noche. ¿Y cómo lo almacenas, cómo lo transmites, cómo lo analizas? Se cree que van a salir como 1 millón de targets cada noche para poder seguirlos con otros telescopios. Es decir, maneja de grandes bases de datos. Para eso también es interesante que los chilenos se involucren ahí, y todo lo que es la tecnología que está en tecnología de frontera, todo lo que se hace en estos instrumentos. Entonces, ¿y para qué decir la astronomía? Entonces aquí tenemos un campo maravilloso donde los jóvenes chilenos que tengan interés y talento para esto puedan involucrarse, ¿no? Y no tener que exiliarse para poder ser científicos de primera línea, ¿no? Así que yo creo que el futuro se ve súper brillante. Yo veo que hay muchos jóvenes que están interesados en la astronomía, muchas mujeres además, que eso me hace muy feliz, porque creo que no hay por qué privilegiar a hombres o mujeres. Aquí todos podemos cooperar, todos tenemos que cooperar. Creo que de verdad cada uno aporta sus propios talentos. Yo creo que las mujeres, estoy generalizando, somos más detallistas y los hombres más empujando así. Creo que las dos cosas se complementan extraordinariamente bien, y cuando trabajan juntos es cuando se alcanzan los mejores logros. Así que yo espero que las nuevas generaciones chilenas sean realmente extraordinarias en esta área,
y se puedan desarrollar en los mejores laboratorios del mundo, porque nosotros tenemos un acceso privilegiado a todos ellos. Una de las grandes peleas que tuvimos, batallas, digamos, no sé, no fue así que nos regalaran, fue conseguir que en todos estos telescopios se le diera 10% del tiempo a los astrónomos chilenos. Así que da lo mismo si eres de la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Diego Portales. Todos tenemos la misma chance de usar estos telescopios y competimos entre nosotros. Buenísimo. Querida María Teresa, yo te quiero nuevamente agradecer por haber compartido este momento con nosotros. Como hablábamos, la idea es que si alguien lo ve ahora o en 5 años más, que le queden estos mensajes que nos ha entregado, que nos ha regalado, y que pueda profundizar, que pueda interiorizarse. Y como tú bien dices, yo veo, no sé, pienso en una chiquilla que tenga 18 años ahora, que esté a punto de dar la prueba para poder, y que de repente puede haber pensado, oye, me encantaría astronomía, pero tú sabes que entran a veces las inseguridades o el desconocimiento. Entonces, es un poco el sentido de haber tenido este espacio y nuevamente agradecerte mucho, desearte, por supuesto, ojalá que sea este último libro, pero también muchos más los que vengan. Necesitamos más de este legado que también tú nos estás entregando, así que agradecerte montones, María Teresa. No, feliz por esta invitación. Millón de gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, estoy muy contento, muy agradecido y, por supuesto, desearles a todos que sigamos cada uno en su ámbito, agregando valor al bien común y siendo capaces de elevar nuestros niveles de conciencia y que ampliemos la frontera de posibilidades. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.